Seguimos con nuestra mesa de los lunes, analizando todos los casos de corrupción, videos, audios filtrados, denuncias de hechos, en fin, o que ocurrieron la semana pasada. Héctor, decía Javier que lo que hay que darle a la ciudadanía son ojos, es una mirada de lo que estaba pasando, y en ese sentido que el presidente lo que quiere es juzgar al régimen pasado. Me parece que eso lo ha hecho desde el día uno, desde el primer día, desde su discurso de toma de posesión. Pero ¿cómo cambia eso a el video en donde se exhibe a su propio hermano recibiendo dinero para el movimiento? Ya no es nada más juzgar el pasado, porque parecería que en el presente también está sucediendo lo mismo. Bueno, creo que está un poco en la misma lógica de lo que dice Javier. Si entiendo bien, el tema de los ojos se refiere a ojos institucionales, que son, sí, son la prensa, son los jueces, son los fiscales, son las organizaciones civiles, etcétera, que están atentas. Piensa típicamente en la Organización del Consumidor en Estados Unidos. Pues ¿qué son? Son ojos de la ciudadanía para ver en dónde se la están transando o dónde la están perjudicando a la hora de que consume. Lo que pasa es que en el caso del presidente López Obrador, esto va muchísimo más allá, y él lo que él quiere es que los ojos sean los suyos y que la gente vea lo que él ve y que lo valore igual. Entonces ahí es donde empiezan los problemas, porque lo que él está diciendo, y lo ha venido diciendo repetidamente, es que en él no hay corrupción, en lo personal, porque él siempre ha tenido una claridad respecto de su causa política y nunca se ha bajado de esa causa política. Y cuando llega el caso de que está su hermano sentado recibiendo dinero, él da un giro muy notable, pero que explica mucho y profundamente lo que cree. Dice, eso no es corrupción, eso son cooperaciones de la gente. Aportación. Esas son aportaciones de la gente, sí, para la causa buena. Sí, eso es lo que usted cree, es que lo que usted ve con sus ojos. Lo que ve un ciudadano que ve la ley es un delito, y a un presidente aceptando que conoció y se benefició de un delito, que es recibir dinero ilegal, dinero en efectivo, dinero ilegal, dinero no reportado, que es un delito, por cierto, que tiene entre 5 y 15 años de pena de cárcel para el que lo cometa. De manera que si el presidente ya hubiera dado su paso de quitarle el fuero a la presidencia de la República, espero que nunca logre eso por otras razones, él estaría en este momento pudiendo ser juzgado como cómplice confeso de un delito cometido, no sé si ya prescribió o no, porque creo que es en la elección de 2015, y él lo que le estaría diciendo a la gente realmente en ese momento es: yo fui cómplice de ese delito. No ve ese lado, está ciego para ese lado en el fondo, porque cree que las causas buenas justifican los medios ilegales. Y eso sí, me parece a mí que está totalmente fuera de cualquier lógica democrática, de cualquier lógica legal y de cualquier lógica moral. Sí, porque no se pueden tener dos varas de ese, sí, tamaño para medir las mismas cosas. Parecería el viejo debate, Javier, de lo que es legal y lo que es legítimo. Parecería que el presidente lo que está diciendo, esto es legítimo. Las aportaciones que dan en bolsitas y en sobres a mi hermano son legítimos porque es para la causa, es para la transformación. Es lo que pasaba con Leonora Vicario y con Francisco y Madero, en fin. Para parafrasear y editar un poco al profesor Jan González, un revolucionario pobre es un pobre revolucionario. Eso quedó claro desde que Carlos Simas aceptó dinero. No quiero llamar a Bejarán un revolucionario, pero parece haber esa lógica en todo esto. Sí. Y se puede hacer el argumento de manera profundamente sofisticada, sí, sin lugar a duda. Pero en efecto, creo que es difícil hacer ese argumento en el contexto de una democracia liberal. Pero precisamente el argumento que han hecho algunos en Morena, no todos, es que lo que muestra todo esto, el retrato que sale de la acusación de Lozoya, es que la transición mexicana fue fallida, ¿no? Sí. No fue tal.
y precisamente ahí me imagino que se vuelve más fácil para ellos una racionalización del tipo de el fin justifica los medios, ¿no? Pero sin lugar a duda, en un contexto de democracia liberal, sí es muy difícil operar con ese tipo de argumentos. Algunos fines justifican a algunos medios, pero no cualquier medio, y eso queda clarísimo. Sobre todo que cuando aparece, o sea, cuando son la fecha de estas entregas de dinero, Jorge, el partido Morena ya tenía registro y ya recibía dinero público. No es que estaba sin dinero alguno, ¿no? Bueno, aparentemente esos videos son posteriores a la elección del 15 y por lo tanto ya tenía su registro Morena y ya tenía por lo menos derecho, acceso a dinero público, dinero del INE. Yo creo que volviendo a este tema del fin y los medios, creo que el historiador López Obrador conoce muy bien el origen de lo que está diciendo, salvo que en su modestia conocida, pues no quiere hacer un despliegue de conocimiento tan sofisticado. El primero quizás que empezó a hacer esto en el sentido político de la palabra, del robo, de la corrupción, fue Sir Francis Drake, el pirata almirante sujeto de la reina Isabel I, que decía, con toda razón, fue su leitmotiv: yo robo para la corona. Y desde entonces, pues mucha gente ha invocado eso. Se dijo mucho a propósito del caso de la corrupción bajo el gobierno del presidente Menem en la Argentina. Y de alguna manera, en la famosa llamada de Raúl Salinas de Gortari con su hermana Adriana, que fue intervenida y después difundida por una televisora, lo que Raúl está diciéndole a su hermano Carlos es: a ver, no te hagas, yo robé para la corona. Es decir, para lo que cada quien entienda por la corona, la campaña, la familia, derrotar a la Armada Invencible Española, la transformación. La transformación. La transformación, es decir, no es solo cualquier fin, como dice Javier, y cualquier medio, es este fin en particular sí justifica la corrupción. Hombre, Lenin aceptó grandes cantidades de dinero, hizo por supuesto el famoso vagón blindado del tren alemán para llegar de Zúrich a lo que entonces se llamaba San Petersburgo y hacer estallar la Revolución de Octubre, no la de febrero. Entonces, todos estos antecedentes históricos existen. Perdón, Héctor. Sí. Tengo una muy buena de Lenin que leí, yo creo que en Isaac Deutsche, porque es muy contra Lenin, pero dice que había en los primeros tiempos había muy poco dinero y había un bolchevique que era un gigoló, que andaba, que llevaba aportaciones de lo que le bajaba a las marquesas o a las aristócratas o a quien que se pudiera, y llevaba el dinero y lo aportaba. Y entonces alguno de los muy, digamos, determinados y morales bolcheviques le dijo: oiga camarada, este señor no puede venir a traer dinero que sabemos que viene de la peor de las prácticas de explotación de las mujeres. Le pregunta: ¿usted haría eso? ¿Usted traería dinero que saca de mujeres a la causa bolchevique? Y Lenin le contesta: no, yo no, porque no puedo, pero él sí, porque él sí puede. Pues ahí está. Oye, la analogía con los amigos de Javier con el verde queda perfecto en esta anécdota que tú estás diciendo, ¿no? Bueno, perdón, Jorge, tú estabas diciendo. Simplemente para insistir en esto, no es una explicación o justificación nueva, tiene siglos por lo menos, y no es que mucho más, y la verdad no es particularmente convincente en una democracia con un supuesto Estado de Derecho, con legislación electoral que tú aceptas, porque también conviene recordar que López Obrador puede despotricar con todo lo que quiera contra el INE y las reglas y el fraude de 2006, etcétera, pero él aceptó participar en las elecciones del 2000, desde 2006, 2012, 2015 y 2018 con esas reglas. Por lo tanto, las tiene que respetar, o en todo caso puede hacer lo que quiera, pero si las viola,
comete un delito. En particular, vuelvo sobre lo que decía Héctor. Él dijo en su conferencia de prensa, creo que del viernes, que sabía de que iban a difundir el video 5 días antes, si recuerdo bien. Es decir, durante 5 días él supo de la comisión de un delito y no lo reportó a la autoridad. Sí. Pues ese también es un delito. Ahora, Héctor, hay un juicio, lo que quiere el presidente es hacer un juicio en contra del régimen pasado, desde el punto de vista moral, y me parece legítimo que lo quiera hacer, pero ya bajando al plano de la realpolitik, vamos a llamarla así, él tiene que gobernar, él tiene que ganar la presidencia y luego gobernar, y para eso hace alianzas con lo que yo me reía antes de lo del Verde, pero aquí lo hemos dicho varias veces. El Verde es lo peor, quizás, que produjo el régimen democrático mexicano. Y hoy son aliados de Morena y hoy vemos, porque David León era operador del gobernador Manuel Velázquez, que era del Verde. Entonces, una cosa es estar en lo moral de qué corrupto y qué horrible era el régimen pasado, y otra cosa es la realpolitik de estar aliados en los hechos y en la práctica con lo peor de ese régimen que era el Verde. Sí, sin duda. Ahora, es un asunto, todo este terreno es un terreno muy jabonoso. Mira, yo di por buena una versión de que Julio Scherer había estado negociando por teléfono con otra persona de dinero que le iban a dar al PRD y estaba negociando dinero, pero de otra manera. Era un asunto de que le facilitaran condiciones de pago al PRD, un cuate que les haya prestado dinero. Es dinero y es una cosa, es una intermediación rara, pero es muy distinto de lo que dicen los videos. Ahora, si leo bien lo que sucede en el video del hermano del presidente, es una cosa realmente patética desde el punto de vista de la moral política del Partido Verde. Lo están filmando sin que él lo sepa. Sí. Lo están poniendo para que quede filmado tomando el dinero. Sí. Un señor que se dice su amigo a escondidas, pero que en realidad es un operador político del gobernador Velasco, que en ese momento es el aliado de Peña y el adversario electoral de López Obrador, y que le anda vendiendo el cuento de que él de cualquier modo lo apoya con este dinero. Si la hipótesis de Jorge es cierta, y yo creo que es cierta, y lo que estamos viendo es el principio de una respuesta del presidente Peña a la exhibición que ha hecho el presidente López Obrador a través de Lozoya, ¿en manos de quién puede haber quedado ese video? ¿A quién le puede haber entregado una copia de ese video el gobernador Velasco, que entonces era adversario de López Obrador, sino al presidente Peña? Entonces el círculo de la complicidad, de la traición, del jugueteo, de la corruptela, se muerde la cola por todos lados. Es una cosa impresionante. Impresionante. A ver, sí, es un terreno muy jabonoso y estoy dispuesto a dar las reservas del caso, las excusas del caso, en caso de abusar de las hipótesis que explican esto. Pero eso del Verde, ellos sí son sistemáticamente eso que tú has descrito, Leo. No, sí, porque, digo, en la denuncia de Lozoya aparecen implicados el PAN, el PRI, pero misteriosamente, Javier, no aparece el Verde, como si fuera el partido honorabilísimo. Y yo, la verdad, aquí, el que me ha convencido de que lo peor de lo peor de lo peor del régimen democrático mexicano ha sido el Verde, ¿eres tú? Yo sí creo eso firmemente. Lo creo que peor que recibir bolsas de dinero con efectivo es estar con el Verde, moralmente hablando. Se me hace, ¿no? En fin, yo no puedo entender cómo se tomó esa decisión. Hombre, está la parte de realpolitik que tú dices, me queda claro cómo se podría explicar, pero para mí sí es algo totalmente condenable de Morena, haberse aliado con el Verde y ahora dejarlo, como tú dices, Leo, a un lado de todo esto, pero ya no. Claramente con este video, si bien como dice Héctor, hay que tener cuidado de los ojos, dicen no mienten, pues sí mienten, y hay que tener mucho cuidado de
cómo interpreta uno lo que uno ve, pero incluso con ese caveat, pues ya está el verde aquí metido, ¿no? Sí. Pensar que este personaje estaba actuando de manera independiente. De su jefe. Pues no es creíble, ¿no? Pues sí. Simplemente no es creíble. Bueno, déjenme hacer una pausa y regresamos a concluir con este tema. Bueno, regresamos, estamos analizando todo este tema de la corrupción. Javier, esto va para largo, ¿eh? Yo creo que lo que estamos viendo incluso son los primeros escarceos de lo que será una elección de aquí al 2021 durísima, en donde pues yo creo que va a aparecer mucha más basura, inmundicia, como le quieras llamar, de todos lados. Sin lugar a duda, Leo. Y sí creo que en este primer round, si aquí acabara la pelea, el trancazo que conectó López Obrador es un trancazo mucho más duro del que recibió. Creo que los jueces por unanimidad dirían que ganó el primer round López Obrador. No obstante, queda claro que van a venir más. Para mí la pregunta es, uno, ¿cómo reacciona López Obrador ante lo que puede venir? Si reacciona, por ejemplo, como reaccionó en el caso Bartlett, o no, y empieza a estar dispuesto a cortar cabezas propias, por un lado. Y por el otro lado, si surge algún tipo de unidad y nadie coopera, o si empezamos a ver casos como el de Lozoya, donde otras personas empiezan a decir, bueno, la verdad, yo sí voy a cooperar y voy a contar mi historia para no pasar tiempo en la cárcel, o en vez de pasar 10 años, pasar 2 años. En fin, también será interesante ver cómo empieza a evolucionar del otro lado la cosa. Y obviamente, rumbo a 2021, yo sí creo que quien va a acumular más puntos, regresando a la analogía de un pleito, de una pelea de box, quien va a ir acumulando más puntos en los distintos rounds, yo sí creo que va a ser López Obrador. Creo que tiene todas las de ganar en este tipo de pleito. Por lo ocurrido en los últimos 10, 20, 30, 40, lo que quieras sumar de años del pasado, que creo que le dan una ventaja enorme de entrada respecto a credibilidad de cara a la ciudadanía. ¿Estás de acuerdo, Jorge? Porque también quiero decir que el día de hoy en su conferencia matutina el presidente ya se vio más serio con la posibilidad de hacer la consulta popular en contra para ver si se juzga o no a los expresidentes. En lo personal, yo lo he dicho, es una vacilada, porque ya sabemos el resultado. El resultado es que sí la gente va a decir sí, júzguense a los expresidentes, y luego qué va a pasar, ¿no? Pero bueno, yo creo que el presidente está preparando ese segundo round precisamente con el tema de la consulta. Pues bueno, yo entiendo, Leo, por lo que dijo en la mañana, que más bien no, que más bien lo que dijo es que se nos vienen los tiempos encima y que quizás él tenga que decidir él mismo. Sí. Pero la va a llamar. Pero va a llamar a consulta, que si es necesario la llama el presidente. En fin, no es grave. Diferencia se podrá ver. La impresión que a mí me dio es que en cualquier caso, con o sin consulta, su opinión parece haber cambiado. En lugar de mirar hacia adelante, no mirar hacia atrás por el retrovisor, etcétera, etcétera. Ahora su opinión va a ser que sí. Ahora, aquí hay dos problemas. El primero es que ir contra todos, y ese es el problema de su hermano, pero no solo de su hermano, sino de Velasco, es pues ir contra los suyos también, porque no son pocos los suyos que eran de los otros en otra época, ¿sí? Son innumerables los funcionarios de este gobierno que fueron funcionarios de los gobiernos anteriores.
diputados y senadores de esta legislatura que fueron diputados y senadores de legislaturas anteriores de otros partidos o de los mismos partidos, dependiendo. Entonces, ir con todo, contra todos, inevitablemente va a hacer que también tenga que ir contra los suyos o que resulten dañados o salpicados los suyos. Y eso me parece que es algo que no necesariamente entra dentro de la proyección que hace Javier, porque en efecto los descontones del presidente son muy fuertes, son muy buenos, muy hábiles, llegan a su destino, pero a veces esos descontones van contra sí mismo y va a haber muchos más de esos. Simplemente hay que pensar que a menos de que los tomemos por unos idiotas, gente como Peña Nieto, como Videgaray, como Osorio Chong, como Imas, que era el jefe del CISEN durante el sexenio de Peña Nieto, no es imaginable que no hayan filmado, seguido, escuchado todo lo que tenía que ver, todo lo que tuvo que ver con López Obrador, su familia y su círculo más cercano durante todos los días del sexenio de Peña. Tenían que haber grabado todo, escuchado todo, fotografiado todo. En ese material gigantesco no es posible que no haya más videos como el del hermano, pero ya no del hermano, sino de otros miembros de la familia, simplemente por probabilidades, por materia estadística. Y eso es lo que es muy complicado con esta guerra que está desatando López Obrador, si es que le sigue. En una de esas entendió el mensaje de Peña Nieto y ahí muere. Ahora, en una de esas. Tiendo a pensar, tengo que estar de acuerdo, Héctor, con lo que dice Javier, de que en esta pelea quien tiene más probabilidad de ganar es López Obrador, entre otras cosas porque estamos hablando de esto y no estamos hablando de los pésimos resultados de la economía, del escenario catastrófico que ya se hizo realidad en la crisis sanitaria, de la incapacidad del gobierno de resolver el problema de la violencia. Mientras estemos en el terreno de la corrupción, yo creo que sí va ganando López Obrador. En ese terreno yo coincido con lo que dice Javier, pero es que ese no es el único terreno en donde está peleando este gobierno, ni es probablemente el más importante, en el sentido de que no es el que está realmente afectando a la gente. El que está, los otros dos terrenos en donde está peleando el presidente los tiene perdidos. Tiene un gobierno catastrófico en lo económico y un gobierno cada vez más catastrófico en lo sanitario y en el tratamiento de la pandemia. De manera que ganar de digamos, del ventilador de las inmundicias, como dices tú, pues es ganar nada más una tercera parte del pleito que tiene enfrente. Faltan las otras dos, aunque nosotros no estemos hablando de eso. La gente lo está padeciendo y lo va padeciendo día tras día y acumuladamente en el curso de las semanas y de los meses. De manera que no estoy muy seguro de que el triunfo mediático, que por definición es tan efímero y tan vaporoso, se acaba tan rápido, pueda contrarrestar para el año entrante las larguísimas cuentas de fracasos del gobierno en las cosas que verdaderamente fastidian a la gente, su salud, la desprotección social, el desempleo, la crisis económica, la falta de dinero para la vida diaria. Me parece que la pelea del presidente está perdida en 2/3 fundamentales del terreno y lleva así esta ventaja. Por lo pronto, lo que yo sí quiero decir es que coincido totalmente con la hipótesis de Jorge de que lo que estamos viendo sí es el principio de un pleito mediático entre la ruptura del pacto de impunidad entre el presidente López Obrador y el expresidente Peña Nieto. Si esto sigue así, me parece que probablemente la pueda ganar el presidente, pero no va a salir indemne de esto. No, Está porque claro, no. Ese pantano no lo va a cruzar con las plumas inermes. Eso sí, en ese pantano sí le van a manchar las plumas. No, porque hay que reconocer que Peña, con todos los problemas que tenía, pues sí era un político profesional y de Atlacomulco, y esos, la verdad, sí, a la hora de la hora tienen la mano pesadita
Y sí, como dice Jorge, si hay que espiar, espían, si hay que filtrar, filtran. En fin, si hay que aceitar con lana el asunto, lo aceitan. Es decir, tienen muy pocos escrúpulos morales, Javier. Sí, por eso yo decía que será fundamental cómo reacciona López Obrador. Si reacciona defendiendo a los suyos independientemente de videos que puedan salir en el futuro, o si está dispuesto a cortar cabezas, a cortarse plumas manchadas. Sí. Vamos a ver. Yo creo que otra vez, López Obrador, igual que Peña Nieto, es un político muy profesional. Sí. Y creo que la situación es una situación donde debería seriamente considerar el cortar cabezas hacia adelante en función de lo que vaya sucediendo. Lo que es fundamental para él, dado precisamente lo que describía Héctor, que es una situación económica y una situación de salud muy mala, es fundamental preservar lo que sí tiene, que es una enorme credibilidad en el tema de la corrupción, en el tema moral, y si se empieza a manchar demasiado, ¿no? Habrá que cortarse, si es necesario, incluso su propia mano, ¿no? Y eso yo creo que es una lógica. Entramos sin lugar a duda. Por eso, la semana pasada que hablamos la chuza y el tobogán, pues es la parte del tobogán, del intento de hacer la chuza. Va a estar movidita la cosa sin lugar a duda. A menos que, como dice Jorge, se detenga López Obrador, porque el mensaje que mandó Peña Nieto con este video lo acalambró. Lo dudo, la verdad. Yo también lo dudo, conociendo a López Obrador. ¿Quieres decir algo, Héctor? ¿Qué estás pensando cuando dices la mano? ¿Qué, perdón? ¿En quién estás pensando cuando dices la mano, que se tiene que cortar la mano? En una anécdota que me contaron, que un antropólogo, creo que americano, en la selva mexicana de Yucatán, de repente lo mordió una nauyaca en la mano, agarró su machete y se la cortó. Se dio cuenta que o hacía eso o se moría. ¿Cuál es esa mano? Ahí sí, no sé. Bueno, señores, como siempre, un placer debatir con ustedes. Gracias, Héctor. Un fuerte abrazo. Javier, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias, Javier. Muy buenas noches. Leo, gracias, Jorge. Muy buenas noches a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Yo lo espero mañana en punto a las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.